nódulo sinusal, las vías internodales, el nódulo auriculoventricular, el haz penetrante y la rama derecha y la izquierda del haz de His y de las fibras de Purkinje, ¿no? Hemos visto algunas características de vías de conducción. Aquí ya lo hice un dibujo ayer, pero aquí tienen el gráfico. Aquí no tenemos al nódulo sinusal, las tres vías internodales, nódulo auriculoventricular, el haz penetrante o haz de His y la rama izquierda y derecha el haz de His, ¿no? El haz auriculoventricular. Luego, bueno, no les muestro y no les muestro nada. Aquí está. Nódulo sinusal, vías internodales, nódulo auriculoventricular, haz penetrante o haz auriculoventricular, rama izquierda y rama derecha del haz de His y fibras de Purkinje. ¿Está claro? Bueno, el nódulo sinusal, ¿qué hace? Genera el impulso, es el marcapasos. En general, en un ejército, ¿quién hace marcar el paso a todos? El general, ¿no? El general dice marquen el paso, todos tienen que marcar, hasta el último soldado. ¿Sí? Ese es el nódulo sinusal, que comanda, el comandante del corazón. Vías internodales conducen, lleva el estímulo que se genera en el nódulo sinusal. ¿Hasta dónde lleva ese estímulo? Hasta el nódulo auriculoventricular. Aquí el estímulo se retrasa un poquito, porque necesariamente se tiene que retrasar. ¿Para qué? Para que se contraigan las aurículas y se llene el ventrículo. Luego, el estímulo pasa el tabique, que separa los dos principios, los dos músculos, y penetra en el ventrículo. Y luego está el haz rama izquierda y derecha de las de His y de las ramas de Purkinje, ¿no? De las fibras de Purkinje. Ya conducen el ventrículo, donde en el interior, el estímulo dentro del ventrículo, entre el músculo ventricular, y transmiten el estímulo hacia el músculo, para que el músculo se despolarice. Bien, entonces el nódulo sinusal, ya les decía, es el comandante, y ahí hablamos que está donde en la pared posterolateral y superior de la aurícula derecha, inmediatamente por detrás de la desembocadura de la cava superior. Mide unos 3 milímetros de ancho, 15 milímetros de longitud y 1 milímetro de grosor. No es pequeño, ¿no? Es más grandecito el nódulo sinusal, es un retractivo importante. Sus fibras no tienen filamentos musculares, actina, miosina, pero sí que tienen muchos canales desmosómicos, uniones en hendidura, que le van a permitir, ¿no?, enviar iones, permitir el flujo de iones. Además, este nódulo sinusal tiene una característica especial, que está directamente conectado con la, digamos, masa del músculo auricular. Entonces, ni bien se despolariza el nódulo sinusal, también inmediatamente se despolariza la aurícula, ¿no?, entera. Este nódulo tiene una ritmicidad eléctrica automática en sus fibras. ¿Qué quiere decir? El término ritmo. Y vamos a utilizar mucho el término ritmo. Hay ritmo en la frecuencia cardíaca, hay ritmo, hay ritmo en los latidos del corazón, hay ritmo en el pulso, hay ritmo en la respiración. ¿Qué es el ritmo? Vean, es una característica en el que
un latido se va a suceder a otro dentro de un mismo periodo de tiempo, ¿sí? Pero esto independientemente de la frecuencia cardíaca. Entonces, el ritmo es el periodo de tiempo que hay entre un latido y otro. Este periodo siempre tiene que ser igual. Si yo estoy en reposo, entonces el periodo de tiempo entre un latido y otro tiene que ser el mismo. Porque si, vean, se produce el ritmo, para que entendamos este término ritmo más allá también. Aquí se produce un latido, ¿sí? El próximo tendrá que producirse aquí y el próximo tendrá que producirse ahí y el próximo, perdón, ahí y el próximo ahí. Entonces hay un ritmo que se va sucediendo. ¿Qué pasa si ocurre esto? Que hay arritmia. O el próximo también hay una arritmia, ¿sí? Y luego otra vez, y luego, pues ya no es rítmico esto, ¿no? Es como cuando uno baila, una música tiene que ser rítmica para que se siga el compás de la música con el cuerpo, ¿no? ¿Ustedes les gusta bailar? ¿Tiene ritmo para bailar? Los que no tenemos ritmo, por ejemplo, bailar bien, los pies están por allá y la cabeza allá, no hay ritmo. ¿Sí? ¿Entienden, no? Lo que es el ritmo. Esto es independiente de la frecuencia cardíaca, porque además la frecuencia cardíaca se puede acelerar, digamos, el corazón latir más rápidamente, pero siempre en un periodo igual se sucede, ¿sí? Porque la frecuencia cardíaca puede subir o bajar. En este momento estamos en reposo, la frecuencia cardíaca está, digamos, en 70 latidos por minuto, pero empiezo a correr, va a aumentar necesariamente la frecuencia cardíaca. No quiere decir eso que haya arritmia, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, pero los periodos de tiempo que se suceden entre un latido y otro son iguales. Eso es lo mismo, las arritmias se van a mostrar tanto en reposo como en actividad, ¿no? Bien, entonces, hay una ritmicidad eléctrica automática de las fibras del nódulo sinusal. Esto quiere decir que se despolariza el nódulo sinusal y después de un periodo de tiempo se va a volver a despolarizar automática, espontáneamente. Luego de un periodo exactamente igual de tiempo se va a volver a despolarizar y así hay una despolarización rítmica del nódulo sinusal, ¿no? Ahora, esta despolarización rítmica del nódulo sinusal se debe a que estas fibras que están en el nódulo sinusal, que hemos dicho que tienen poca actina y miosina y muchas uniones desmosómicas y en hendidura, son autoexcitables, se excitan solas, no necesitan del sistema nervioso, no necesitan de hormonas, no necesitan del autónomo, no necesitan de nadie, solas se autoexcitan. Y se producen descargas eléctricas y contracciones rítmicas. Se descarga, se produce el potencial de acción, es la descarga eléctrica, y enseguida después del potencial de acción en el músculo cardíaco, por ejemplo, ¿qué se va a producir? La contracción. Entonces, potencial de acción, contracción, potencial de acción, contracción, potencial de acción, contracción, rítmicamente, sucesivamente.
El nódulo entonces es el que controla la frecuencia cardíaca, el nódulo sinusal. Ahora, vean, ¿por qué es autoexcitable el nódulo sinusal? Vean, este es el potencial de acción del nódulo sinusal. No se parece, este es el potencial de acción del músculo cardíaco, del ventrículo, por decir, ¿no? ¿Qué tiene el potencial de acción? Tiene reposo, ¿no? Que es en menos 85. Tiene la despolarización por la entrada de sodio. Tiene ligera repolarización, salida momentánea de potasio. Luego la meseta por la entrada de calcio y la repolarización hasta volver al potencial el reposo de menos 85. ¿Y hasta dónde llega? Hasta más 20. ¿Recuerdan? Todo el potencial de acción del músculo cardíaco tiene una amplitud de 105 milivoltios. ¿Ya? Este es el nódulo sinusal. Fíjense, no se parece a la despolarización del músculo cardíaco, tampoco a la de la neurona, ni a la del músculo esquelético, a la del músculo liso, ¿no? ¿Recuerdan? Que tienen diferentes potenciales de acción. Fíjense la forma del potencial de acción del nódulo sinusal. Si lo analizamos bien, el nódulo sinusal tiene un potencial de membrana en reposo, entre comillas, que es mucho menos negativo que el del músculo cardíaco. El potencial de membrana en reposo del nódulo sinusal está entre menos 55 y menos 60 milivoltios, ¿no? Por aquí, ¿verdad? Eso está más cerca de ¿qué? De el cero. Entonces, cuanto más cerca del cero esté, es más excitable, es decir, se excita con mayor facilidad, puede despolarizarse más rápidamente que si está en menos 100, por decir, aquí está muy lejos, ¿no es verdad?, del cero. Entonces, le cuesta despolarizarse a cualquier célula si tiene un potencial tan bajo. Entonces, cuanto menos negativo sea, el potencial en reposo favorece a la despolarización. Pero fíjense, este potencial de membrana en reposo, digamos aquí, o aquí, hasta aquí, no es un verdadero reposo, ¿sí? Porque no está plano. ¿Qué es lo que podemos observar? Que cuando sobreviene la repolarización, ¿vean? Está llegando a menos 60 o a menos 55, menos 60 y nuevamente empieza a aumentar la carga eléctrica. Entonces no hay un momento en el que esté en reposo el potencial de membrana, no sea plano el potencial de membrana del nódulo sinusal. ¿Y esto a qué se debe? A que hay unos canales. El nódulo sinusal tiene unos canales naturalmente permeables al sodio y al calcio. Esto quiere decir que estos canales están abiertos todo el tiempo, ¿sí? Entonces ingresa calcio y sodio por canales lentos de calcio y sodio. Y vean, estos canales están siempre abiertos. Empezaremos aquí. ¿Sí? Están abiertos los canales naturalmente permeables de sodio y calcio. Y empieza a subir el potencial de acción hasta llegar a menos 40 milivoltios. Sube paulatinamente, no sube rápidamente como los otros potenciales, el del músculo cardíaco, el de la fibra nerviosa, el de la fibra muscular. No, ¿bien? Va subiendo lentamente hasta llegar ¿a quién? Al umbral. El umbral es de menos 40 milivoltios, mucho menos negativo también que los otros umbrales. Una vez que está en el umbral, aquí sí se abren los canales rápidos
de sodio y se despolariza el nódulo sinusal hasta llegar a 0 y aquí se abren los canales de potasio y el potasio va a salir. Aquí se cierran los canales de sodio, se abren los de potasio, son canales que se abren y se cierran por voltaje, ya sabemos qué tipo de canales se abren y se cierran por voltaje. Estos canales de potasio se van a abrir al tiempo que se cierran los de sodio, cuando llegan a menos 0, o a 0 milivolts, no menos 0, sino a 0, y sobreviene la repolarización. Fíjense, cae el potencial hasta llegar a ¿dónde? A menos 60, por decir. Llega a menos 60, pero aquí están abiertos los canales lentos de calcio y de sodio. Entonces no va a quedar en reposo. Nuevamente empieza a subir el potencial, a aumentar el potencial del nódulo sinusal. Y va a llegar al umbral, se va a despolarizar, repolarizar, va a llegar hasta el reposo, pero no va a ser un verdadero reposo, porque inmediatamente el sodio y el calcio van a estar entrando y van a volver a aumentar el potencial, llega al umbral, se despolariza y así sucesivamente. Esa es la cualidad, la característica del nódulo sinusal, que no tiene otro tejido, o sea, que tiene este sistema de conducción en realidad, ¿no? ¿Se ha entendido cómo funciona el nódulo sinusal desde el punto de vista eléctrico? Por eso que no necesita de ningún otro estímulo. El músculo cardíaco, en cambio, el músculo cardíaco, ¿qué necesita para despolarizarse? ¿Qué necesitará para despolarizarse el músculo cardíaco? Este estímulo que va desde el nódulo sinusal. Si el nódulo sinusal no funciona, entonces el músculo cardíaco aquí, fíjense, este estímulo es el que va a despolarizar al músculo cardíaco. Si el nódulo sinusal deja de funcionar, el músculo cardíaco ¿en qué se va a quedar? En reposo. No va a despolarizarse ni se va a contraer. En el caso del músculo esquelético, si no hay el estímulo del nervio raquídeo que libera acetilcolina en unión neuromuscular, no se va a despolarizar y se va a quedar en reposo. En el caso de la neurona, si no hay el estímulo sensitivo o la despolarización que produce la transmisión sináptica, no se va a despolarizar, va a quedar en reposo. Este nódulo no necesita de un estímulo externo, solito se autoexcita. ¿Vean? Por eso es que el corazón puede latir sin ningún otro estímulo, tiene un automatismo total. Si ustedes sacan el corazón de un animal y lo colocan en una superficie o en la mano de ustedes mismos, inmediatamente después de que han sacado, el corazón sigue latiendo, no necesita estar conectado al cuerpo, puede seguir latiendo el corazón. Ya les decía, si le echamos iones, le echamos solución Rinker, le echamos solución fisiológica, va a seguir todavía, va a empezar a debilitarse y otra vez va a recuperar, obviamente hasta que se acaba el ATP y empieza a entrar en descomposición por falta de oxígeno, ¿no? Y ya va a morir. No es que va a vivir eternamente el corazón ahí latiendo, sino que va a morir. Pero en los minutos después de sacar el corazón del tórax, puede seguir funcionando porque el nódulo sinusal sigue funcionando. Y además el músculo cardíaco tiene la propiedad de también, ¿no?, contraerse y relajarse independientemente de otro estímulo que no sea el del nódulo sinusal. Bien, entonces esa es la característica de la despolarización
en el nódulo sinusal, del potencial de acción y del nódulo sinusal. Se autoexcita entonces el nódulo sinusal. Entonces, por esto, el nódulo sinusal es el marcapaso del corazón. Tiene la capacidad de generar el ritmo y la frecuencia cardíaca. Ahora, vean, ¿qué características tiene el nódulo sinusal? Además, los extremos del nódulo sinusal, si esta es esa banda elipsoide que hemos dicho, una elipse, pero no es así como un huevo, ¿no? Sino es una banda que tiene unas prolongaciones, digamos aquí, ¿no? Unas prolongaciones, más o menos. Y estas prolongaciones que permiten que los iones circulen desde el nódulo sinusal, el sodio, salga del nódulo sinusal, primero va a ir, no, por una parte va a ir a las vías internodales, ¿no? Va a producir el potencial de acción en las vías internodales, pero además, vean, por estas otras vías va a producir que los iones circulen, ¿dónde? En el músculo auricular. Entonces se despolariza el nódulo sinusal e inmediatamente se despolariza la aurícula. ¿Sí? Porque los mismos iones que están despolarizando al nódulo sinusal van a ir a despolarizar a la aurícula. Entonces, esa es una característica. Estos potenciales de acción entonces que se originan en el nódulo sinusal van a salir por estas uniones en la hendidura que están conectadas con el músculo auricular y van a despolarizar toda la aurícula. Se van a propagar por toda la masa auricular. Ahora, ¿cuál es la velocidad de conducción en el nódulo sinusal? Es bastante rápida, desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular, puede ir a una velocidad de más o menos 1 metro por segundo en la transmisión. ¿Sí? Parece lenta, ¿no? 1 metro por segundo frente a 120 metros por segundo en el sistema nervioso. Claro, en el sistema nervioso la conexión es muy rápida, la transmisión. Pero aquí también es rapidísimo. Si tenemos en cuenta de que cuánto pueden medir las vías internodales, no miden 1 metro, ¿no? O sea, entonces ven que cuando se produce el potencial de acción en el nódulo sinusal y luego el potencial tiene que ser transmitido al nódulo auriculoventricular a esta velocidad por las vías internodales de 1 metro por segundo, va a llegar entre un nódulo y otro en un tiempo de 0,03 segundos, en 3 décimas de segundo va a estar el estímulo del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Muy rápido, porque la distancia que tienen que recorrer es corta. Bien, y la velocidad ya en el músculo auricular es menor, no es tan rápida como en las vías internodales. En el músculo auricular es de 0,3 metros sobre segundo. Lo que hace también que en 0,03 segundos se despolarice toda la aurícula. Bien, ahora, una vez que el nódulo sinusal se ha despolarizado y ha enviado el estímulo hacia las vías internodales y a las vías internodales transmiten el estímulo al nódulo auriculoventricular, este nódulo tiene otras características. Este nódulo ya no va a transmitir el estímulo hacia las aurículas ni hacia los ventrículos por sí solo, sino que va a recibir el estímulo y lo va a retrasar el nódulo auricular. ¿Por qué se va a retrasar aquí el estímulo? Le va a costar pasar, digamos, al estímulo por el nódulo auricular. Porque las uniones estrechas
uniones en hendidura que hay en todo el recorrido, aquí son mucho más estrechas todavía y a los iones les cuesta pasar, ¿sí? Entonces se retrasa. Aquí vienen muy rápidamente, volando, digamos, a una velocidad de 1 metro por segundo, pero llegan al nódulo auriculoventricular y se frenan. Esta característica, este retraso es importantísimo, porque gracias a ese retraso el ventrículo se va a despolarizar y se va a contraer un sexto de segundo después de la aurícula. Y esto es importante, la aurícula tiene que contraerse y mandar toda la sangre hacia el ventrículo para que el ventrículo esté lleno y recién el ventrículo se pueda contraer, ¿no? Porque mientras no esté lleno, no hay para que se contraiga, porque tiene que estar lleno para enviar la sangre hacia la aorta, ¿verdad? Entonces, hay una disminución del número de uniones en hendidura. Estas uniones en hendidura son más estrechas también, entonces les cuesta más pasar a los iones hacia el ventrículo, porque por aquí ya los iones, desde el nódulo auriculoventricular, si este es el corazón, estas son las aurículas y estos son los ventrículos. ¿Qué hay aquí? Hay un tabique fibroso, ¿no es verdad? Toda la despolarización de la aurícula se va a quedar en la aurícula. La despolarización del nódulo sinusal también solo en el nódulo sinusal. No va a poder traspasar esta despolarización por aquí al músculo ventricular porque el tabique es aislante, no permite el paso de iones. ¿Por dónde va a pasar? Van a pasar los iones por una otra vía, esta vía, un haz que se llama haz auriculoventricular, que se continúa del nódulo auriculoventricular. El haz auriculoventricular va a perforar el tabique, también por eso se llama haz penetrante. Perfora el tabique, y una vez que perfora el tabique ya está dentro del ventrículo, y aquí se divide en dos ramas, ¿sí? Este haz penetrante, al ingresar en el ventrículo, se va a dividir en dos ramas, y la rama derecha del haz de His y la rama izquierda del haz de His, ¿no? O perdón, derecha e izquierda del haz de His se van a formar ahí. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo se retrasa aquí el estímulo? 0,09 segundos, ¿sí? ¿Y en cuánto tiempo va a pasar a través del haz penetrante el estímulo hacia el ventrículo? En 0,04 segundos. Todo este tiempo son 0,16 segundos que tarda el estímulo en llegar hasta el ventrículo, desde el momento en el que ha empezado en el nódulo sinusal, ¿no? Bien, entonces, esa es la característica de la transmisión entre el nódulo sinusal y el haz auriculoventricular. Ahora, vean, ya una vez que estamos aquí, en el ventrículo, el estímulo tiene que transitar, tiene que avanzar por las ramas derecha y rama izquierda del haz de His. Y además tiene que penetrar en el interior de la masa de los ventrículos. Aquí ya estamos hablando de una masa muscular grande, ¿no? Bien desarrollada, ya no como las aurículas que tienen una masa muscular pequeña, incipiente. Esta es una masa muscular bastante desarrollada. Entonces, para llegar a todos los lugares del ventrículo, de los dos ventrículos, tenemos estas fibras de Purkinje. Son como raíces, ¿no?, que se meten en la tierra, igual como raíces que estas fibras se van a meter en el espesor de la masa muscular ventricular. Por aquí entonces va a ir el potencial de acción.
¿Y qué característica tienen estas fibras de Purkinje? Una característica parecida a la del nódulo sinusal, que entran directamente en contacto con las fibras musculares. Entonces, el potencial de acción que llega hasta las fibras de Purkinje inmediatamente se transmite hacia la masa muscular del ventrículo y se despolariza el músculo ventricular. ¿Para qué se despolariza el músculo ventricular? Para después contraerse, ¿no? Ahora, este sistema de Purkinje es muy veloz. Este es mucho más veloz todavía porque el ventrículo es grande, entonces tiene que abarcar mayor cantidad de espacio en las ramas de Purkinje y los iones tienen que recorrer a mayor velocidad que la orina. ¿Sí? Aquí pueden recorrer hasta 4 metros por segundo. A gran velocidad va a llegar hasta toda la masa, hasta estar en contacto con toda la masa del ventrículo. ¿En cuánto tiempo entonces todos los iones llegan hasta la última fibra de Purkinje? En otros 0,03 segundos. Y una vez que ya el potencial de acción está en el músculo, ya ha sido traspasado de las fibras de Purkinje al músculo, es el músculo el que se tiene que despolarizar, ¿no? Tiene que entrar calcio al interior del músculo, ya no sodio. En este caso, ¿qué tiene que entrar? Calcio. ¿Recuerdan cuando se despolariza la membrana que va a abrir? Va a abrir canales de calcio. El calcio va a entrar. Además, ese calcio que ingresa abre canales de calcio que están en el retículo sarcoplásmico. Ese calcio sale del retículo sarcoplásmico, se une al calcio que está proveniendo de líquido extracelular y van al complejo troponina-tropomiosina para la contracción. ¿Está claro, no? Entonces, bien, fíjense cómo, entonces, durante el periodo entonces de despolarización del ventrículo, se empiezan a abrir los canales de calcio para que el calcio ingrese y se produzca la posterior contracción. ¿Cuánto tiempo dura esa, digamos, propagación del potencial de acción por el ventrículo? Otros 0,03 segundos. Todo esto en el ventrículo vamos a tener que va a sumar desde este momento hasta que todo el ventrículo, la masa ventricular, esté despolarizada, 0,06. Si sumamos a estos 0,16, 0,06, vamos a tener que todo el corazón se despolariza en 0,22 segundos desde el momento en el que empieza, o desde el instante en que se despolariza el nódulo sinusal. ¿Está claro? Bien, entonces, les dije que en el nódulo aurículo ventricular se frena, ¿no ven? El potencial de acción y las fibras de Purkinje se aceleran. Es un proceso inverso, ¿no? También hay mayores uniones en hendidura en las fibras de Purkinje. Estas son más amplias también, entonces los iones pueden adquirir velocidades mucho más altas que en el nódulo aurículo ventricular. Ahora, una cosa, estas fibras de Purkinje entonces están distribuidas por todo el tejido ventricular, ¿no? Bien, lo que hemos dicho hace un momento, y fíjense cómo, entonces aquí en este gráfico podemos ver si en el nódulo sinusal se produce la despolarización, estas prolongaciones del nódulo sinusal que penetran en la masa muscular de la aurícula se va a despolarizar en 0,03 segundos, luego va a marchar el potencial hacia el nódulo aurículo ventricular en otros 0,03 segundos, aquí se retrasa, en 0,16 ya está entrando al músculo
ventricular a través de las fibras de Purkinje. En 0,19 se van a despolarizar las fibras de Purkinje y hasta 0,22 se va a despolarizar todo el corazón. Pueden ustedes en sus libros, mirando estos tiempos, hacer un seguimiento más detallado de cómo la despolarización avanza por toda la aurícula y el ventrículo, ¿no? Hasta que se produce la contracción. Ahora, ¿quién controla la excitación y la conducción del potencial de acción? El nódulo sinusal. Es el marcapasos del corazón. Pero, vean, no solamente es el nódulo sinusal el que tiene la capacidad de producir, de generar y transmitir el estímulo. También hay otros marcapasos, así como en un ejército el general, ¿no? Es el general, su estrella, no sé, ¿ya? Este va a ordenar que toda la tropa marque el paso, ¿no? Dice, marcar el paso, izquierdo, 2, 3, ¿no? Eso se refiere. Cuando se marca el paso, por eso se llama marcapasos, ¿no? Porque marca el paso del corazón. Izquierdo, 2, 3, 4, izquierdo, rítmicamente, ¿no? Y así dice el general. Por debajo del general, ¿quién está? El coronel, digamos, ¿no? Y debajo del coronel están los tenientes, ¿no? Hay tenientes. Y debajo de, pues ya me faltó aquí, debajo de los tenientes, los soldados rasos, aquí abajo, ¿no? Entonces, cuando el general ordena, el coronel, los tenientes y los soldados tienen que marcar el paso, todos. Este es el nódulo sinusal. Impone el ritmo. Pero cuando el general cae en la batalla, ya no hay quien dé la orden. Entonces el coronel tendrá que empezar a dar el paso, ¿no? A marcar el paso. Entonces, cuando falla el nódulo sinusal, ocurre lo mismo. ¿Quién empieza a marcar el paso y a generar el impulso eléctrico para que el corazón se contraiga? El nódulo aurículo-ventricular. El nódulo aurículo-ventricular empieza a mandar la señal para que se produzca la despolarización del corazón. Pero puede pasar que también al coronel lo maten en la batalla, ¿no? ¿Y quién va a quedar? El teniente. Y el teniente va a mandar la orden para que el corazón, para que los soldados marquen el paso. En el corazón también puede fallar el nódulo aurículo-ventricular. Y entonces, ¿quién va a tomar el paso del corazón? Va a generar el estímulo eléctrico para que el corazón se contraiga, las fibras de Purkinje. Ahora, aquí hay ciertas características que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando el nódulo sinusal está funcionando, la frecuencia cardíaca son, digamos, en promedio 70 hasta 100 latidos por minuto, digamos. 70 latidos por minuto el promedio, digamos el rango, pero 70 latidos por minuto. Es cuando el nódulo sinusal impone el paso. Además, como cuando el nódulo sinusal se despolariza, aquí está, no es verdad, el nódulo sinusal. Si se despolariza el nódulo sinusal, ¿quién se despolariza junto con el nódulo sinusal? La aurícula. Si falla el nódulo sinusal, ya no va a haber, y va a reemplazar el nódulo aurículo-ventricular el paso, ya no se va a despolarizar la aurícula. ¿Por qué? Porque ya no tiene estas características que tenía el nódulo sinusal, el nódulo aurículo-ventricular.
La aurícula no se va a despolarizar, ni se va a contraer ahorita. ¿Sí? Y la frecuencia cardíaca ya no va a ser la misma. La frecuencia cardíaca va a estar entre 40 y 60 latidos por minuto. Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Va a seguir el corazón, los ventrículos funcionando, ya no las aurículas. Porque vean, desde el nódulo auriculoventricular, vamos al dibujo de aquí. Aquí. En el nódulo auriculoventricular va a salir el estímulo hacia los ventrículos, pero ya no a las aurículas. Las aurículas ya no se van a contraer, no se van a despolarizar tampoco, y no se van a contraer. Solo los ventrículos se van a despolarizar y se van a contraer, pero a una frecuencia cardíaca menor. ¿Sí? Ya va a haber bradicardia. ¿Sí? Una frecuencia cardíaca menor. Si falla el nódulo auriculoventricular, y son las fibras de Purkinje las que se tienen que encargar, ya la frecuencia cardíaca, también los ventrículos se van a despolarizar y contraer, porque penetran, ¿no es verdad?, en el interior del ventrículo, pero ya no a esta frecuencia cardíaca, sino entre 20 y 40 por minuto. Entonces el corazón va a latir mucho más lentamente. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede en las dos situaciones? Si falla el nódulo sinusal, ¿sí?, y no se despolariza la aurícula y no se contrae la aurícula, ¿qué va a ocurrir con la dinámica cardíaca? ¿Qué sucederá? No va a haber una buena precarga. No va a haber una buena precarga. ¿Por qué? Porque las aurículas no están bombeando sangre de los ventrículos, no se están contrayendo. ¿Y la contracción de la aurícula para qué sirve? Para llenar el ventrículo de sangre. Vean, hemos visto que durante la diástole, empieza la diástole y la presión en la aurícula, digamos en la aurícula derecha, es hasta 6 milímetros de mercurio. No es verdad, al empezar la diástole. Y en el ventrículo la presión es 0. Hay una diferencia de presión. Esa diferencia de presión hace que se abran las válvulas auriculoventriculares y pase la sangre. ¿No es verdad? ¿Cuánto de sangre pasa en el primer tercio de la diástole? 80% de la sangre. ¿Sí? Pasa de la aurícula al ventrículo. La precarga, ¿no? Va a pasar de la aurícula. En el tercer tercio de la diástole es cuando se va a despolarizar la aurícula y se va a contraer. Y al contraerse, ¿cuánto va a aportar? El 20% restante. ¿Sí? Entonces, ven qué va a ocurrir con la persona que tiene afectado el nódulo sinusal. No se va a morir, va a tener la cantidad de sangre necesaria para vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque va a pasar el 80% de la sangre. Va a disminuir la precarga, sí. El volumen telediastólico va a disminuir. Ya no va a ser de 120, será de 100, ¿ya? Menos volumen telediastólico. Menos sangre para inyectar, también va a tener el ventrículo. Van a haber muchos cambios que se van a producir aquí. Por ejemplo, un cambio va a ser que el ventrículo a aceptar una mayor cantidad de retorno venoso, se va a estirar más al máximo y ahí el periodo o el mecanismo de Frank-Starling va a empezar a funcionar, pero el mecanismo de Frank-Starling es fisiológico, no es patológico, ¿sí? No es para respuestas patológicas. Entonces el mecanismo de Frank-Starling se va a agotar pronto. ¿Y cómo se va a agotar? Este corazón va a crecer, va a crecer, va a crecer y se va a contraer hasta hacerse un corazón grande, ¿eh? Que no va a
contraerse con fuerza. Y cada vez la eyección va a ser menor. Entonces va a ir caminando con el tiempo hacia una insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque no está llegando la suficiente cantidad de sangre al ventrículo. Pero la persona puede vivir por un tiempo. Pero otro problema que se va a presentar, ¿qué va a hacer? ¿Vean? Que va a bajar el volumen sistólico. No, perdón, el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque va a disminuir la frecuencia cardíaca. O sea, aquí tenemos menos sangre que le llega al ventrículo y menos latidos por minuto. Y el gasto cardíaco, recuerdan, es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Estas dos van a estar disminuidas y va a disminuir, por tanto, el gasto cardíaco. Pero el corazón va a seguir funcionando. En el caso de las fibras de Purkinje, la cosa es más grave. Si se afecta al nódulo auriculoventricular, entonces, ¿qué va a pasar? Si está afectado el nódulo auriculoventricular, la frecuencia cardíaca va a disminuir de 20 a 40 latidos por minuto. La sangre que va a pasar a la circulación va a caer enormemente, ¿no? Y va a tener un gasto cardíaco tan bajo que la persona no va a tener, digamos, la cantidad suficiente de sangre para abastecer las necesidades del organismo. Va a entrar en un shock hipovolémico y la posterior muerte de la persona, ¿no? A no ser que el corazón se recupere de alguna manera. ¿Para qué sirven las fibras de Purkinje en realidad? No sirve para mantenernos vivos, todavía el nódulo auriculoventricular nos puede mantener vivos y pues las personas que no tienen funcionando su nódulo auriculoventricular pueden desarrollar tareas, pero con una actividad bastante baja, ¿no? Caminar, ¿no? Hacer una actividad física bastante limitada, porque no van a tener la cantidad de sangre necesaria para abastecer actividades físicas como subir gradas, por ejemplo, ya no van a poder, ¿sí? En cambio, las fibras de Purkinje ni eso van a poder aportar cuando mandan su estímulo, porque es tan baja la frecuencia cardíaca que no alcanza a aumentar o a ser suficiente para que el gasto cardíaco esté dentro de los valores o de las cantidades que permitan a las células sobrevivir. Va a estar por 2 litros, 3 litros por minuto en el ser, es ni la mitad del gasto cardíaco. Es imposible sobrevivir con ese gasto cardíaco. ¿Para qué sirven las fibras de Purkinje? El parasimpático suele, cuando se estimula el parasimpático, el vago en especial, puede bajar la frecuencia cardíaca hasta parar el corazón. Pero recuerden, el parasimpático solamente inerva la aurícula. Entonces lo puede paralizar al nódulo sinusal, lo puede paralizar al nódulo auriculoventricular, pero no las va a paralizar a las fibras de Purkinje. Entonces, las fibras de Purkinje producen el estímulo para que el corazón funcione y nuevamente se restablezca, digamos, todo el funcionamiento cardíaco. A eso se conoce como escape de Purkinje, ¿sí? ¿Qué es el escape de Purkinje? Entonces, cuando hay una estimulación parasimpática que paraliza los nódulos auriculoventricular y sinusal, las fibras de Purkinje, que no tienen nada que ver con el parasimpático, envían los estímulos y hacen que el corazón restablezca su ritmo, ¿no? Entonces, por eso, a eso sirven las fibras de Purkinje. ¿Está claro? Son los 3 marcapasos, entonces, del corazón, ¿no? Ahora, ya les decía, el nódulo sinusal es el marcapasos, ¿no? Es el marcapasos normal del corazón. También hay estos otros nódulos que pueden ir, ¿no?, reemplazando a
a las fibras o al nódulo sinusal. Ahora, hay algunas situaciones en algunos pacientes que hay nódulos ectópicos también. ¿Qué quiere decir esto? Que hay fibras de excitación que ya no están donde deberían estar, están en otro lugar, y estas también se excitan y pueden producir despolarizaciones y contracciones anormales, totalmente anómalas del corazón. Muchos de esos nódulos ectópicos, esos focos, esos marcapasos ectópicos no son compatibles con la vida, ¿no? Vean la importancia de las fibras de Purkinje, ¿no?, en la generación de contracción sincrónica. Si el parasimpático nos disminuye a tal punto la frecuencia cardíaca que, anulando a los otros dos nódulos, el sistema de Purkinje escapa de la acción del parasimpático y restablece la contracción rítmica. Ahora, ¿cómo se controla el ritmo y la conducción del impulso cardíaco? Ya sabemos quién produce y quién conduce el estímulo eléctrico, pero también hay un control extrínseco. Y aquí, ¿quiénes van a estar involucrados? El simpático y el parasimpático. Vean, los dos sistemas, el simpático y el parasimpático, van a actuar sobre el nódulo sinusal, ¿no? El simpático a través de la adrenalina y la noradrenalina, y el parasimpático a través de la acetilcolina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos dos sistemas? El simpático, con la adrenalina, va a actuar sobre receptores beta 1, que están en el nódulo sinusal, receptores adrenérgicos beta 1. Estos receptores adrenérgicos beta 1 están vinculados con canales de sodio y calcio que producen, recuerden, la despolarización del nódulo sinusal. Entonces, ¿qué hace la adrenalina? Abre estos canales, ¿sí? Y entonces ingresa con mayor frecuencia, digamos, hay mayor permeabilidad al sodio en particular, y entonces las despolarizaciones son más rápidas, más frecuentes. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca. La adrenalina, el simpático, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso es que cuando estamos en excitación, asustados o en actividad física, cuando el simpático está dominando, el corazón late con mayor fuerza, ¿no? Y con mayor rapidez, perdón, en este caso. Y también con mayor fuerza, desde luego. Ahora, ¿qué hace el parasimpático? El parasimpático también, a través de la acetilcolina, va a abrir canales de potasio, ¿sí? Este potasio, ¿qué va a hacer? Va a salir del interior del nódulo. ¿Y qué va a producir esa salida del potasio? Una hiperpolarización del nódulo. Y el nódulo va a enviar potenciales de acción más lentamente. Entonces, el simpático o el parasimpático lo que va a producir es una bradicardia, un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, aquí además, ¿qué tipo de receptor habrá? Son receptores muscarínicos, ¿no? La acetilcolina actúa sobre receptores muscarínicos. ¿Y qué receptor muscarínico será? El 2. Aquí es el M2, ¿sí? Que está en el nódulo sinusal y que tiene ese efecto de abrir canales de potasio. Y al abrir los canales de potasio, el potasio sale y se hiperpolariza el nódulo. Y envía. Aquí están la distribución, ¿vean?, de los nervios simpáticos y parasimpáticos, que son las dos cadenas ganglionares
simpáticas, y si ustedes observan, los nervios que salen de las cadenas ganglionares, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia las aurículas y hacia los ventrículos. Entonces, afectan tanto a los nódulos como a la fibra muscular. Por eso es que el simpático es capaz de producir un aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción, porque aquí en el músculo cardíaco también va a actuar sobre receptores beta 2, pero estos receptores beta 2, a diferencia de los receptores del nódulo, ya no están vinculados a apertura del canal de sodio, sino estos están vinculados a un aumento del AMP cíclico intracelular que a su vez va a abrir canales de calcio. Esos canales de calcio permiten que entre más calcio al músculo, y si hay más calcio en la fibra muscular, ¿qué va a pasar? Se va a contraer con mayor fuerza, ¿no? Bien, en cambio, el parasimpático, vean ustedes el vago, ¿dónde llega? Apenas a la zona de los nódulos. No actúa sobre la musculatura, actúa sobre los nódulos y produce una disminución de la frecuencia cardíaca, pero no tiene nada que ver con la fuerza de contracción, porque no actúa sobre el músculo cardíaco en sí, sino solo sobre el sistema de conducción, sobre los nódulos. Entonces, ahí tenemos la estimulación parasimpática a través de la acetilcolina, reduce la excitabilidad, actúa sobre los nódulos, y no va a tener mayor acción sobre el músculo. Puede tener una acción indirecta sobre la fuerza de contracción. Esta acción indirecta, ¿a qué se debe? A la disminución de la frecuencia cardíaca. En cambio, el simpático sí tiene una acción potente sobre los nódulos y también sobre el músculo cardíaco, ¿no? Sobre los nódulos, ya les decía qué es lo que hace. Y fíjense, en el nódulo sinusal va a generar además un potencial de reposo menos negativo o más positivo, si quieren, lo podemos entender. Aquí estamos poniendo como más positivo, pero en realidad lo correcto es menos negativo, ¿no? Porque ¿cuánto es el potencial de reposo del nódulo? Menos 60 a menos 55. Entonces, cuando actúa el simpático, ese potencial de reposo va a estar en menos 50, es decir, menos negativo que menos 60, ¿sí? Y va a estar más cerca del umbral. Por eso es que al estar más cerca del umbral se despolariza más rápidamente, ¿no? Bien. Y además, este potencial de acción excita con facilidad las fibras de conducción también, ¿no? Para que se conduzca rápidamente el estímulo, no solamente al nódulo sinusal lo tiene que estimular, sino a todo el sistema de conducción, para que todo el sistema de conducción pueda conducir con más rapidez el estímulo. ¿Está claro? Bien, entonces hasta aquí estas características de la excitación rítmica del corazón. Todavía tenemos tiempo. Y vamos a ver un poquito la introducción solamente del electrocardiograma, porque la próxima semana ya vamos a entrar casi un poquito a la práctica del electrocardiograma. Ustedes ya tienen que sacarse electrocardiogramas entre ustedes. Y entonces, por lo menos ahora, porque este es un tema un poquito, digamos, no largo, pero que hay que llevarlo con calma, para que entiendan. Lo que importa es que sepan. Bien, ustedes van a aprender en este curso
a identificar e interpretar un electrocardiograma normal, ¿ya? Hagan el esfuerzo por eso. Yo me voy a concentrar todos mis esfuerzos porque ustedes puedan de aquí salir identificando un electrocardiograma normal. Al que le interesa, claro, porque a los que no les interesa, pues ya saben, por eso me aparecen en clases. Con ellos no hay mucho, pues qué chulo, la tapa, ¿ves? No hay mucho que hacer, pero ustedes esfuércense por identificar un electrocardiograma normal. ¿Qué tiempo van a tener en fisiopatología, en semiología, en cardiología y en otras asignaturas de ver electrocardiogramas patológicos? Aunque aquí también vamos a ver algunas características digamos, de cambios del electrocardiograma, ¿no? Pero no vamos a entrar en querer salir cardiólogos. A veces también quiero advertirles, los auxiliares, como ya están en curso superior, lo que empiezan es a hablarles de electrocardiogramas patológicos y está bien, tienen que hacerlo. Pero no se desvíen ustedes de que tienen que saber cuál es un electrocardiograma normal, porque si no saben de normal vida van a entender qué es patológico. ¿No es verdad? Y pues sucede que algunos estudiantes pasan de curso sin saber cuáles son las ondas normales del electrocardiograma. Entonces llegan a fisiopatología y ya cuando el profesor o la profesora de fisiopato empieza a explicar las alteraciones del electrocardiograma, no saben dónde están parados, esa es la verdad, ¿no? Entonces hagan un esfuerzo por el electrocardiograma normal, que con el electrocardiograma normal les va a ser todo fácil y van a poder entender mejor a esos profesores, ¿no? Bien. Entonces, vayamos con el electrocardiograma normal. ¿Qué es el electrocardiograma? Fíjense, cuando hablamos de electrocardiograma, nos estamos refiriendo a un registro gráfico de los potenciales eléctricos que son generados por la corriente eléctrica desde el corazón, pero que se propaga hacia los tejidos vecinos. ¿Sí? Ven que el corazón es capaz de generar una corriente eléctrica, ¿no? Una despolarización. ¿Cuánto será el voltaje que genera el corazón? ¿Cuál es el voltaje? 105 milivoltios. Ya hemos repetido 2, 3, 4 veces, ¿no? Desde menos 85 hasta más 20. Fíjense, esos menos 85 milivoltios, o perdón, esos 105 milivoltios que se generan en el corazón, aquí están 105 milivoltios en cada potencial de acción. ¿Sí? Estos 105 milivoltios se tienen que propagar por los tejidos vecinos. Se van a transmitir por los tejidos vecinos hasta la piel. Y en la piel, con un electrodo, los vamos a recoger. Y este electrodo va a ir a una máquina que va a dibujar el registro gráfico de un electrocardiograma. ¿Sí? Básicamente es esa la característica de un electrocardiograma, es el registro gráfico, un papel. Y últimamente ya en un papel hay, ¿no? ¿Dónde se ve? En los monitores de las pantallas, ¿no? Pero bien, entonces, ahora, este registro gráfico se lo obtiene con un aparato que es el electrocardiógrafo,
¿sí? Este electrocardiógrafo fue fabricado por un físico holandés, Eindhoven. De ahí que prontito vamos a hablar del triángulo de Eindhoven, de la ley de Eindhoven, ¿sí? ¿Por qué? Porque este Eindhoven fue el que inventó o fabricó el electrocardiograma. El primer electrocardiograma que fabricó Eindhoven era del tamaño de un mueble así de grande, ¿no? Y solamente se podían sacar las derivaciones, digamos, bipolares de los miembros, ¿no? Era limitado, pero ya fue el primer electrocardiograma que pudo obtener. ¿En base a qué hizo Eindhoven el electrocardiógrafo, es decir, el aparato, y cómo se le ocurrió con un equipo eléctrico recoger la corriente eléctrica del corazón? Por dos conocimientos que ya había, ¿no? Uno sobre la electricidad. Ya se manejaba la electricidad, ya se era de uso común la electricidad cuando Eindhoven fabricó el electrocardiograma, pero además las investigaciones fisiológicas que mostraban que el cuerpo humano y las células, a través de los potenciales de acción, generan electricidad, generan cargas eléctricas. Cada potencial de acción es una generación de electricidad en nuestro organismo. Además que se sabía que la electricidad, la carga eléctrica, se transmite muy bien a través de los líquidos orgánicos, de los tejidos orgánicos. Esto era fácil deducir porque si yo me electrocuto, y eso observaba, una persona que se electrocutaba, ¿no? Otra persona quería ayudarle y si tocaba, ¿qué le pasaba a la otra persona? También se electrocutaba. Y si otro más venía, ese otro más se electrocutaba. Entonces el cuerpo humano es un buen transmisor, un buen conductor de la energía eléctrica. Entonces Eindhoven dijo, si el corazón produce energía eléctrica, produce 105 milivoltios de energía eléctrica, a esa energía que se transmite a través de los tejidos, de los líquidos orgánicos, lo puedo recoger en la superficie del cuerpo. ¿Y gracias a quién se transmitirá la energía eléctrica? Al sodio, ¿no? Es un ion positivo, ¿no? El líquido extracelular está inundado de sodio, entonces el sodio es el conductor en realidad aquí. Entonces, de ahí vienen, digamos, los principios del electrocardiograma. A ver, todavía creo que tenemos unos minutos para mirar, hacer una primera mirada a lo que vamos a entender como un electrocardiograma normal, el registro normal de la actividad eléctrica del corazón. Fíjense, ¿qué características podemos ver en este electrocardiograma? Este es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Por este momento vean ustedes a este electrocardiograma, después ya van a ver variaciones y especificidades. Pero esto es la primera imagen que ustedes tienen que tener de un electrocardiograma. ¿Qué hay en el electrocardiograma? Podemos ver que hay unas líneas, ¿no?, horizontales. Estas líneas horizontales las vamos a conocer como isoeléctricas. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué son isoeléctricas? Porque están en el voltaje cero, si ustedes ven, cero. Por encima de la isoeléctrica el voltaje es positivo y por debajo de la isoeléctrica el voltaje es negativo. Por eso esta es isoeléctrica, no hay, digamos, predominio ni de cargas positivas ni de cargas negativas. Estamos plana la línea. Pero vean, entonces, a partir de la isoeléctrica se dibujan unas ondas. Ondas por encima de la isoeléctrica y ondas por
debajo también de la isoeléctrica, ¿sí? Se dice que estas ondas por encima de la isoeléctrica son ondas positivas y las debajo de la isoeléctrica ondas negativas. Aunque vamos a ver más allá que no todas estas ondas que están por encima de la isoeléctrica son ondas de despolarización, porque las positivas las vamos a vincular con la despolarización y las negativas las tendríamos que vincular con la repolarización. Pero en realidad, cuando ya analicemos mejor el electrocardiograma, vamos a ver que este dibujo no corresponde tanto a estas características, digamos, de la onda que sea eléctrica positiva o negativa, sino más nos está hablando de la dirección de la despolarización. ¿En qué dirección está yendo la carga eléctrica? El corazón empieza despolarizándose en el nódulo sinusal, luego va bajando hasta la punta, hacia las fibras de Purkinje, y luego se va a despolarizar hacia las bases. Entonces, fíjense, la dirección de la despolarización predominante es de arriba a abajo y de derecha a izquierda, en un ángulo, más o menos, en un ángulo de más o menos unos 60 grados. En realidad 59 grados, este es el ángulo, digamos, promedio de esta dirección de la despolarización del corazón. Eso nos va a determinar muchas de estas gráficas o de estas ondas. Para ahora ver las ondas. Entonces tenemos una primera onda, es la primera que aparece. A esta primera onda que aparece se la conoce como onda P. Luego hay otra isoeléctrica y hay un grupo de ondas. Está la Q, la R y la S. Pero a estas Q, R y S no las vamos a estudiar por separado, porque forman parte de lo que se llama un complejo. Este es el complejo QRS. Luego hay otra horizontal, otra isoeléctrica y finalmente una última onda, la onda T. ¿Qué significan estas ondas? Esta primera onda significa la onda de despolarización de la aurícula, cuando se despolariza la aurícula. Es decir, se despolariza el nódulo sinusal y se despolariza inmediatamente la aurícula. Luego se va a contraer la aurícula de la despolarización. Pero el potencial de acción está viajando y llega ¿a dónde? Al ventrículo. Y fíjense, cuando llega al ventrículo se produce este complejo de ondas. Este complejo QRS, todo esto es la despolarización del ventrículo. El ventrículo aquí se despolariza. Y luego se va a contraer. Una vez que el ventrículo se despolariza y se contrae, se va a relajar, ¿no? Y va a venir la onda de repolarización. Esta onda T es la onda de repolarización ventricular. Aquí faltaría una onda de repolarización auricular. A esa onda no se la ve en el electrocardiograma normal, porque es aquí donde se repolariza la aurícula. Y tenemos este complejo de ondas que es tan potente, porque el músculo cardíaco es tan grande, una masa tan importante, que lo oscurece, se dice, ¿no? Que el complejo QRS oscurece a la onda de repolarización auricular. Queda ahí atrás, oculta, y no se lo puede. Como que la tapa, porque la carga eléctrica aquí se impone, digamos, la del ventrículo frente a la de la aurícula, que es mínima. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esas características, la primera visión de un electrocardiograma normal. Aquí vamos a quedar y vamos a continuar con ya el estudio de todas estas ondas.